anteriores a la interpretación convencional relacionados con la ética que me gustaría señalárselos. No sé si yo en otra ocasión voy a estar con ustedes en este diplomado, pero por eso quisiera tocarles esos temas. Yo soy Darío Mora Jurado, también soy profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral y bueno, siempre estaré ahí a sus órdenes en la eje. Mi correo electrónico es dario.mora@te.gov.mx y bueno, estamos ahí a sus órdenes. Bueno, antes de entrar a la ética relacionada con la interpretación convencional, es decir, la interpretación que deben de hacer las juezas y los jueces a la legislación relacionada o comparada con la legislación convencional, ¿no? Lo vamos a ver posteriormente, pero primero quisiera hablarles de este tema que también es muy importante, que es el tema, ¿no?, del pensamiento crítico. El pensamiento crítico pues ha generado diversas posiciones y el pensamiento crítico pues nos obliga también a este tema de la interpretación convencional. Al utilizar la ética también como una ciencia muy importante, pues la ética nos dice que pues tenemos que hacerle caso, en pocas palabras, a la interpretación convencional. Se dice si es obligatoria en algunas ocasiones, en otras ocasiones no es obligatoria. La interpretación convencional muchas veces está ahí relacionada con restricciones constitucionales, a veces se puede aplicar, a veces no se puede aplicar, pero siempre tenemos, esto para mí es muy importante, que siempre tenemos que aplicar las normas con un pensamiento crítico, ¿no?, relacionado. Pensamiento crítico quiere decir, por muchos autores en el mundo, que nosotros o nosotras como personas debemos siempre generar nuevas ideas. Y hay que generar nuevas ideas para resolver nuevos problemas mediante interpretaciones e inferencias que van a arrojar nuevas conclusiones. Entonces, al trabajar con la ética, nosotros como personas, independientemente en nuestro ámbito personal, en nuestro ámbito académico o en nuestro ámbito profesional, pues la ética la debemos de enfocar a este tema estrictamente, ¿no? Al pensamiento crítico. En donde estemos y en lo que estemos haciendo, siempre debemos de generar este pensamiento crítico. Generar nuevas ideas, como dice aquí, para resolver problemas mediante interpretaciones e inferencias que van a arrojar nuevas conclusiones. Entonces, bueno, si ya trasladamos este tema de la ética y de la interpretación convencional, pues siempre que tengamos que enfrentarnos al tema convencional, pues siempre debemos de buscar generar nuevas ideas para hacer estas interpretaciones convencionales. Es importantísimo generar nuevas ideas y nuevas interpretaciones. Hace mucho, pues el sistema convencional no era obligatorio en México, no nos acostumbraban a las abogadas y a los abogados, por ejemplo, a aplicar el sistema convencional, pero poco a poco, con las reformas que se han dado a la Constitución, con la gran reforma que se dio al primero de la Constitución, hace un poco más de 10 años, en el 2011, pues se dijo que teníamos que atender a el sistema convencional, a interpretaciones convencionales y buscar siempre resolver los asuntos con interpretaciones convencionales y constitucionales. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Si nosotros alguna vez somos juzgadoras o juzgadores con el objetivo de proteger derechos humanos, tenemos que hacer interpretaciones convencionales. Y la ética nos señala, pues, entre otros temas, pues, que debemos trabajar siempre a favor de las personas, a favor de la protección de los derechos humanos, a favor de la protección de los grupos en situación vulnerable. Por lo tanto, si tenemos que trabajar a favor de esos grupos, pues aplicando la ética también tenemos que hacer interpretaciones convencionales para protegerlos de alguna forma, independientemente, ojo, que sea o no sea obligatorio para nosotros como juzgadoras o como juzgadores, es necesario aplicar estas interpretaciones convencionales para generar nuevas ideas con el objetivo de proteger derechos humanos de un número más importante de personas, ¿no? Entonces, por eso este tema se tocó el día de hoy para revisar esto, ¿no? Que en realidad, pues toquemos los temas convencionales
con la máxima finalidad de proteger derechos humanos y sobre todo de proteger derechos humanos de grupos que se encuentran en situación vulnerable. Entonces debemos necesariamente de entrada, como juzgadoras, como juzgadores, o por ejemplo, si vamos a ir a un tribunal a presentar una demanda para proteger a un grupo vulnerable, en situación vulnerable, pues debemos de aplicar este tema de el pensamiento crítico. Diversos autores muy importantes nos señalan que un pensador crítico o una pensadora crítica debe tener 4 actitudes. Y estas 4 actitudes las debemos de seguir si es que seguimos también las normas que nos señala los códigos de ética en nuestro país y también en otros países en el mundo. Para seguir con estos códigos de ética, pues tenemos que también cumplir con estas 4 actitudes que tiene un pensador crítico, que no son nada sencillas. Por eso si yo soy una persona ética y voy a aplicar todas mis funciones de una forma ética y voy a cumplir con todas mis responsabilidades aplicando las normas y los principios que señala la ética, pues tengo que seguir entonces estas 4 actitudes para ser un buen pensador crítico. Y los especialistas pues nos dicen, primero, pues tenemos que ser humildes desde el ámbito de nuestras competencias, de nuestras funciones o de nuestras responsabilidades. Tenemos que ser personas que cumplan con esta actitud fundamental que luego nos cuesta mucho trabajo, pero debemos de cumplir. La humildad. Y aquí se dice, ¿no? Los mejores pensadores críticos pueden equivocarse en sus juicios. Y si yo soy una persona que sigue la ética como un código importante, como una norma importante, pues tengo que saber que me puedo equivocar. Pero además, tengo que reconocer que me puedo equivocar. Y ya si lo plasmamos a la interpretación convencional, pues yo tengo que tener claro que por ahí, para cualquier tema, para cualquier protección de algún derecho humano importante, pues tengo que ser una persona humilde y puedo saber y tengo que saber que a lo mejor me puedo equivocar. Pero lo más importante de una equivocación es reconocerla, ¿no? Si no, no estamos trabajando con la ética suficiente. Tengo que reconocerla y tengo que corregir. Y como se dice aquí, cuando una persona cree que ya lo sabe todo sobre un tema, pensemos en la interpretación convencional, deja de estar abierta a nueva información, nuevas críticas o ideas. Entonces me voy a quedar atrás. Una de las actitudes más importantes que se deben adoptar a la hora de realizar juicios críticos, entonces es la humildad. Y todos los demás principios que marca el código de ética, ¿no? Como el de honestidad, por ejemplo. Tengo que ser una persona honesta conmigo mismo, perdón, y decir, no, pues me equivoqué, pero tengo que reconocer. Para beneficiar, obviamente, pues a todo un grupo, ¿no? De personas que les va a favorecer que esté trabajando con ellos, etcétera, etcétera, una persona que cumpla con esta actitud de la humildad. De esta manera, dice, si somos personas humildes, la persona obviamente continuará aprendiendo de todas las situaciones en que se encuentre, ya sea para reforzar sus ideas o para cambiarlas. Entonces, en pocas palabras, tenemos que aprender a ser humildes y cambiar nuestras ideas cuando nos equivocamos. Y pues aplicando la interpretación convencional, pues muchas veces nos podemos equivocar. Y aplicando la interpretación convencional, muchas veces creemos que estamos seguros o a lo mejor pensamos que lo más importante es una interpretación convencional y a lo mejor en un caso concreto no se debe hacer, por ejemplo, una interpretación convencional. Simplemente les doy un ejemplo, ¿no? Que dice el 130 de la Constitución. Y si lo lleva a la materia electoral. El 130 de la Constitución dice que los ministros de culto no pueden hacer propaganda o utilizar o hacer propaganda religiosa hacer propaganda política durante las campañas. Es decir, un ministro de culto no puede utilizar símbolos religiosos en las campañas, no puede hacer propaganda política durante las campañas, no puede hablar a favor o en contra de alguna candidatura,
no puede hablar que vote, la ciudadanía no puede decirle a la ciudadanía, oye, vota por tal candidatura. En pocas palabras, la Constitución dice, no puede pronunciarse los ministros de culto vía propaganda política durante las campañas. Entonces, ese 130 dice, no pueden expresarse los ministros de culto durante las campañas a favor o en contra de alguna candidatura o de algún partido político. Y lo dice el 130 de la Constitución. Estamos hablando de la máxima norma en nuestro país, la Constitución. Pero si por otro lado queremos hacer una interpretación, convencional, y nos vamos a los tratados internacionales, pues todos ellos nos hablan de libertad de expresión y derecho a la información. Y entonces ese 130, de alguna forma, no está respetando la libertad de expresión de esos ministros de culto y no está respetando el derecho a la información que tenemos toda la ciudadanía, de que se pronuncie un ministro de culto. Entonces está la restricción constitucional. Y aquí la duda es cuándo nos vamos a equivocar y qué tenemos que atender y cómo podemos corregir. Entonces, lo primero, nos podemos equivocar si aplicamos la interpretación convencional y no la constitucional. La constitucional restringe que se expresen los ministros de culto. La convencional favorece que se expresen los ministros de culto. Entonces, ahí podemos incurrir en el error. ¿Cuál sería el error? Irnos por la interpretación convencional. ¿Por qué sería un error jurídicamente hablando? Porque si nos vamos vía interpretación convencional, no estamos atendiendo a lo que dice la Constitución mexicana y a lo que dice como restricción constitucional. ¿Por qué restringe eso la Constitución mexicana? De que no se pronuncian los ministros de culto durante las campañas, a favor o en contra de un partido político, por ejemplo. Pues porque sí, en México sí afecta. En otros países en el mundo, y están los tratados internacionales y las convenciones, etcétera, no afecta. Entonces, por eso, en otros países del mundo se protege la libertad de expresión y el derecho a la información, atendiendo a la interpretación convencional. Pero en México tenemos que atender a la restricción constitucional, porque en México el Poder Legislativo dijo, voy a poner esta restricción constitucional en el 130, porque si se pronuncia un ministro de culto en determinadas comunidades sí afecta esa expresión de ese ministro de culto, sí presiona al electorado. Está demostrado que en México todavía hay zonas, hay comunidades en el país donde si un ministro de culto se expresa y dice voten por tal partido político, por ejemplo, le hace caso a toda la ciudadanía. Entonces, de alguna forma, está afectando la imparcialidad, está afectando la voluntad del voto libre y secreta. Y entonces en México dice el Poder Legislativo, vamos a plasmar en la Constitución, ni siquiera en la ley, sino en la máxima norma que es la Constitución, vamos a plasmar esta restricción constitucional, porque en México sí está demostrado que un ministro de culto puede afectar la voluntad ciudadana. Y entonces nos enfrentamos a dos grandes normas, la restricción que está en la Constitución, en el 130, o los tratados internacionales que también son obligatorios para México. Entonces, cuando estamos enfrentándonos a estas dos grandes normas, pues estos casos obviamente llegaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y la Corte en mayoría ha señalado que debe de atenderse a la restricción constitucional y no a la interpretación convencional. Entonces, ¿por qué nos podemos equivocar? Porque de repente decimos, no, pues voy a proteger la libertad de expresión y el derecho a la información de todas las personas. Entonces voy a hacer una interpretación convencional y voy a decir, todos los ministros de culto se pueden pronunciar durante las campañas a favor o en contra de partidos políticos porque estamos protegiendo su libertad de expresión y el derecho a la información de todas las personas. Entonces yo de entrada puedo pensar que estoy bien. Pero ¿por qué me voy a equivocar? Porque la Corte ha señalado otra cosa y lo que diga la Corte es obligatorio. Y si hay una restricción constitucional, imagínense, ya lo dijo todo el Poder Legislativo de nuestro país, lo plasmó en la Constitución y ya lo confirmó la Suprema Corte que en México debe atenderse a esa restricción constitucional.
Si me voy por la vía de interpretación convencional, pues no voy a atender ni a la Constitución, ni al Poder Legislativo, ni a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice hay excepciones a la libertad de expresión. Y una excepción es el 130 de la Constitución. Entonces, si no aplico eso, por ejemplo, en una sentencia en México, me puedo equivocar. Y a lo mejor digo, yo me voy conforme a la interpretación convencional, yo aplico tratados internacionales y no me importa la Constitución. Ya de ahí no me estoy manejando de una forma éticamente responsable. Puedo decir, no voy a acatar la jurisprudencia, pero eso también ya estoy diciendo, pues no voy a acatar la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o un precedente de la Suprema Corte, pues también quizá me esté equivocando. Claro, atendiendo, ojo, a una interpretación convencional, que también es muy importante. Pero yo sé que como abogado, lo primero que debo de atender, pues es lo que dice la Suprema Corte en este tema de restricciones constitucionales. Entonces, si cumplo con este principio de la humildad, pues voy a decir, pues no, a lo mejor yo pienso como piensan los tratados internacionales, pero la Suprema Corte dice hay que acatar lo que dice la Constitución y entonces, aunque yo piense de otra forma y quiera hacer una interpretación convencional, tengo que atender a lo que dice la Suprema Corte, a lo que dice la Constitución y a lo que dice el Poder Legislativo a plasmar esa norma, porque en México, si está esa norma en México, es porque en México se afecta la voluntad ciudadana, lo que diga un ministro de culto, y más si es de un orden importante, como por ejemplo un obispo. En el 2021 se anuló una elección en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco, porque durante la campaña se pronunció un ministro de culto a favor y en contra de determinado partido político y a favor de otro. Y eso llegó hasta el Tribunal Electoral y pues el Tribunal Electoral decidió anular esa elección porque el ministro de culto era un obispo y además se pronunció con propaganda política vía redes sociales. No fue una vez, no fue dos veces. Acuérdense que cuando nos pronunciamos vía redes sociales, pues esa propaganda quedó ahí para siempre. La podemos consultar una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, muchísimas veces. No es como, por ejemplo, radio y televisión. A lo mejor vemos un anuncio en radio o escuchamos un anuncio en radio, vemos un anuncio en televisión, pues lo vamos a ver una vez y punto. A lo mejor no lo vuelven a transmitir, pero algo que se transmite en redes sociales, pues lo podemos ver las veces que querramos, ¿no? Pues sucedió esto en Tlaquepaque, Jalisco, era un obispo el que transmitió esa propaganda política en redes sociales y el resultado en esa elección municipal de Tlaquepaque, Jalisco, fue por menos de 2 puntos el resultado entre el primero y segundo lugar, y entonces decidió el Tribunal Electoral anular esa elección por estos temas, ¿no? De que intervino un ministro de culto con propaganda política. Pero si nos vamos a la interpretación convencional, muchos dirían, no, pues no se tenía que haber anulado la elección porque ese ministro de culto estaba en el ejercicio de su libertad de expresión y el derecho a la información que tenemos todas las personas. Sin embargo, el Poder Legislativo y la Suprema Corte pues señalan aquí en México debe dársele un especial tratamiento a este tema. Y aquí sí, en un momento dado, se debe limitar la libertad de expresión cuando sea pronunciada por un ministro de culto y esté afectando a las campañas y a la voluntad ciudadana. Entonces, bueno, tenemos que ver las dos partes, las dos ideas, pues pueden ser respetables, irnos a la interpretación convencional, irnos a la interpretación constitucional como una restricción constitucional y atendiendo a la que señala la Suprema Corte, pero lo cierto es que lo obligatorio aquí es atender al 130 de la Constitución y atender a la jurisprudencia de la Suprema Corte. Entonces debemos aprender por lo menos, para ser humildes, lo primero que tenemos que aprender entonces es escuchar las demás posiciones y pensar en un momento dado que los equivocados podemos ser nosotros. Quizás sí, quizás no, pero entrar, ¿no? En esa posición. A lo mejor sí tengo razón, a lo mejor no tengo razón,
pero tengo que escuchar a todos los hombres, ¿no? O sea, primero, tengo que ser humilde. Segundo, apertura a las críticas, pues obviamente, ¿no? La ética también nos dice que para cualquier tipo de interpretaciones, inclusive la convencional, si somos juzgadores o si somos abogadas, abogados, vamos a plantear una demanda, lo que ustedes quieran, pues tenemos que estar abiertos a las críticas. Cuando tomamos una decisión, tenemos que estar abiertos a que esa decisión se va a cuestionar y escuchar los cuestionamientos, escuchar las críticas que nos pueden servir de mucho para un futuro, ¿no? Por eso se dice aquí, por la misma razón, un pensador crítico tiene que ser capaz de escuchar opiniones contrarias a las suyas. Sin embargo, esto no significa que tenga que aceptar todo lo que los demás le digan, simplemente debe abrirse a la retroalimentación. Acuérdense que siempre comentar los temas, discutir los temas con las demás personas es lo mejor que podemos hacer. Y temas de cualquier tema, de cualquier índole, personal, académico, profesional, el que ustedes quieran. Siempre debemos retroalimentarnos. Esto es algo que nos han dicho desde la antigua Grecia. Los filósofos más importantes de la antigua Grecia, como Sócrates, Platón, Aristóteles, ya hablaban de la retroalimentación y de las críticas, de cuestionarnos las cosas que hacemos para mejorar. Entonces, también si queremos trabajar conforme a los principios y responsabilidades que nos marca el código de ética respectivo, pues tenemos que atender este tema también, retroalimentación. Si yo, por ejemplo, voy a hacer un escrito, voy a hacer una demanda, voy a hacer un trabajo, una investigación, una ponencia, lo que ustedes quieran, es bueno que haya otras personas que revisen lo que estamos haciendo nosotros y que nos, pues, critiquen, en pocas palabras. Es muy importante escuchar opiniones de los demás y sobre todo escuchar opiniones contrarias. Porque si siempre nos dicen todo está muy bien, pues entonces ya no vamos a mejorar. Al contrario, vamos a pensar que todo está muy bien. Pero cuando escuchamos opiniones donde dicen aquí se puede mejorar en esto, en aquello, aquí se puede hacer mejor esto, se puede hacer mejor aquello, pues vamos a ir atendiendo, ¿no? A los principios del código de ética y cuando tengamos que hacer una interpretación convencional en cualquier tema, pues que nos expliquen, ¿no? Que nos critiquen y hay que escuchar a los demás. Sobre todo en temas muy importantes como este que les digo de las restricciones que están en la Constitución y que se deben de atender a esas restricciones constitucionales frente a una interpretación convencional, que sería más sencillo decir, así dicen los tratados internacionales y listo, pero si lo que dicen los tratados internacionales tienen excepción en alguna disposición de la Constitución, pues hay que revisar los tratados, las disposiciones de la Constitución, por qué en México eso es una restricción que está en la Constitución y por qué tiene que atenderse a esa restricción. Y escuchar a todos, los que están a favor del control convencional, los que están a favor del control constitucional, escuchar todas las opiniones y sí, obviamente, finalmente, tomar una decisión. El tercer elemento también de este pensamiento crítico, que es muy importante, es respeto hacia los demás. Obviamente todo lo que hagamos y como lo hagamos debe ser con respeto hacia las demás personas. Aunque en muchas ocasiones sus ideas serán más válidas que las de la mayoría de las personas, a lo mejor exacto, mis ideas pueden ser más válidas que las de la mayoría. El pensador crítico debe de respetar siempre a los demás. Hay que escucharlos, sobre todo cuando son opiniones y críticas, para mejorar con el respeto hacia todos los demás, pero también finalmente tomar una decisión y revisar quién tiene o quién no tiene la razón, independientemente de que ya se pronunciaron todas las demás personas. Insisto, es en cualquier cosa, ¿no? Si estamos en un salón de clase, hay que escuchar a todos. Si estamos en lo profesional, hay que escuchar a nuestros compañeros, nuestros compañeros de trabajo. Esto en lo personal también hay que escucharnos muchas veces a nosotras o a nosotros mismos. Luego nos escuchamos y decimos esto que hice está mal, pero a los 2 días ya se nos olvidó y seguimos haciendo eso que está mal. Y nosotros mismos sabemos, ¿no?
que eso que estamos haciendo está mal, pero nomás nos escuchamos a nosotros y no atendemos cómo mejorar ese problema, ¿no? Que sabemos que está mal. También nos dice aquí este autor, incluso cuando no se esté de acuerdo con las opiniones de otra persona, no debemos de adoptar una posición o una actitud hostil hacia esa persona. Tenemos que verlo con pensamiento crítico y pues tener una buena relación con todas las personas. Y claro, pues que nos digan si estamos bien o estamos mal, ¿no? Y finalmente, el último elemento que nos dice el pensamiento crítico es voluntad para trabajar duro. Obviamente, para llegar a todas estas conclusiones, a generar nuevas ideas, a generar nuevas interpretaciones, a nuestras ideas, confrontarlas con ideas de otras personas distintas, pues para hacer eso tenemos siempre que trabajar duro y constantemente revisar todo lo que hacemos para ver cómo vamos a mejorar todo esto que hacemos, ¿no? Entonces, la voluntad para trabajar duro nos dice así, ¿no? Una vez que quedan aclaradas las ideas de todos, que analicé las ideas de todos y todas, el pensador crítico debe de estar preparado para ponerlas a prueba mediante la acción. Pues ya tomé esta idea, por ejemplo, voy a presentar una demanda, voy a aplicar la interpretación convencional, pues me voy por ahí. Y los tratados internacionales dicen esto, y le digo a la autoridad, los tratados internacionales dicen estos, y se tienen que aplicar. Entonces ya estoy poniéndome en la acción y tengo que escuchar a ver, pues, qué nos dicen las autoridades, qué nos dicen los tribunales. Sobre eso estoy planteando yo, donde estoy diciendo que se debe de aplicar la interpretación convencional en un caso en particular. Por lo tanto, el pensador crítico debe trabajar siempre duro para poder reforzar sus habilidades constantemente, ¿no? Y esto pues nació hace algunos años cuando pues conocemos muy bien este tema de las juzgadoras y los juzgadores activistas y también conocemos muy bien este tema donde pues ya es necesario revisar en todo los temas la interpretación convencional. Y entonces, fíjense, también aquí aplica la ética. Cuando revisamos el tema de interpretación convencional, pues podemos decir, yo solamente voy a revisar lo que es obligatorio. Y en temas convencionales, ¿qué es obligatorio para México? Pues lo que diga la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también lo que diga su jurisprudencia. Pero como les decía, si soy un pensador crítico, primero de mí mismo y luego de todo lo demás, pues lo primero que tengo que ver es, ¿por qué nada más voy a revisar lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Y luego, ¿la Corte Interamericana de Derechos Humanos está bien o está mal? Esas preguntas me tengo que hacer. Pero para hacerme esas preguntas tendría que ser un pensador crítico. Si no fuera pensador crítico, pues yo digo, no sé si la Corte Interamericana esté bien o está mal, pero es lo obligatorio en México y tengo que aplicar la jurisprudencia de la Corte Interamericana y no revisar más allá. ¿Y por qué no voy a revisar más allá? Porque lo único obligatorio en México es lo que diga la Corte Interamericana. Así podríamos empezar. Pero eso no es ético. Porque si yo, por ejemplo, quiero proteger el derecho humano de una persona, el derecho humano que ustedes quieran, pues si trabajo con ética, soy un abogado ético que conoce muy bien los principios de la ética, tengo que decir, no, pues lo más sencillo para mí es nomás revisar lo que dice la Corte Interamericana. Eso es lo más sencillo y listo, pero no es lo ético. Lo ético es buscar de donde sea cómo proteger el derecho humano de esa persona. ¿Qué criterios hay? ¿Qué interpretaciones hay? ¿Y qué han dicho en otras partes del mundo? Cualquiera le podría decir, ¿y para qué nos vamos a todo el mundo si lo único obligatorio es la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Pues porque a lo mejor encontramos una interpretación que fortalezca la protección de ese derecho humano y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no haya señalado esa interpretación, o no conozca esa interpretación, o no conozca ese nuevo criterio. Entonces se lo llevo yo, ese nuevo criterio. Sí, adelante, Ramiro, te escuchamos. Gracias, doctor. E incluso me parece bastante interesante este comentario que está haciendo,
porque el diálogo entre tribunales y sobre todo entre cortes regionales, de alguna u otra forma nutre bastante los asuntos de cada región. Y ahorita recordé una pregunta que estaban haciendo en un foro hace unos meses, no sé. Estábamos hablando justamente de sistemas regionales de protección de derechos humanos y respecto a la importancia de los diálogos. Alguien preguntaba a uno de los disertantes que con fundamento en qué, así era la pregunta, muy, muy simple, con fundamento en qué una corte regional podría atraer motivación utilizada por otra corte, ¿no? Y pues el disertante le dijo que en realidad estaba de alguna u otra forma fuera de lugar o no tenía gran importancia el encontrar una fundamentación, puesto que justamente es lo que usted está comentando, que lo más probable es que en un caso así, lo que se trate de iluminar o de interpretar sea justamente traer a la luz un derecho humano, no un artículo de algún cuerpo normativo, ¿no? Justamente es lo que comentaba. Exactamente, Ramiro. Muchas gracias por tu participación. Y es que así debe ser. Si trabajamos con ética, no tengo que decir, es que, como dices tú, ¿con qué fundamento? Pues a lo mejor no hay fundamento, pero mi función es proteger ese derecho humano. Y si yo encuentro en el mundo una interpretación o un criterio muy importante donde en otros países del mundo se protege ese derecho humano, pues aunque no esté obligado yo y no tengo un fundamento que me obligue a hacer eso, pues yo le voy a buscar por otras partes, porque ¿cuál es mi finalidad? Proteger ese derecho humano. Y a lo mejor no lo protege la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, pero sí lo protege un tribunal europeo, pues voy a buscar en ese tribunal europeo y ese criterio me lo voy a traer a México, ni siquiera a la Corte Interamericana. Me lo voy a traer a México y si yo soy, por ejemplo, una jueza o un juez, pues así lo aplico en México, pero lo tengo que revisar. Lo mismo, si yo soy litigante y voy a presentar una demanda, pues no solo voy a buscar qué han dicho en México y en la Corte Interamericana, voy a buscar qué han dicho en el mundo con tal de proteger ese derecho humano de una mejor forma y lo voy a plantear en mi demanda y a ver qué me dicen las autoridades mexicanas o interamericanas de un derecho o de un criterio que me traje de otra parte del mundo. Pero sí es muy importante revisar, no nos podemos conformar porque no es ético decir, oye, pues a lo mejor este derecho te lo protegen en Europa, pero sabes que como no es obligatorio el derecho europeo, pues no lo vamos a revisar. Si yo le digo eso, por ejemplo, a un cliente que tuviera, me va a decir el cliente, oye, no, pues sabes qué, no se me hace ético que nada más te cierres a lo que se dice en México y en la Corte Interamericana y no busques por otras partes, porque lo ético es que busques la protección de mi derecho humano por donde sea y de donde sea y busques en todos lados. Por eso rápidamente, lo voy a hacer rápidamente, voy a ser muy concreto, vamos a revisar rápidamente pues cómo está el sistema en el mundo y cómo estamos en México para simplemente posteriormente concluir cómo lo podemos perfeccionar. Pero tenemos que conocer pues todo el sistema en los países más importantes del mundo. No nos podemos regir solamente a México y a la Corte Interamericana, porque nos quedaríamos cortos. Y si nuestra finalidad o nuestro objetivo en lo profesional es proteger de la mejor forma derechos humanos en el ámbito de la competencia donde estemos o lo que hagamos académica o profesionalmente, si nos interesa mucho la protección de los derechos humanos, pues tenemos que acudir a todos los modelos y a todos los diseños para buscar también perfeccionar el diseño mexicano desde donde sea. Unos dicen, eso le corresponde al Poder Legislativo, pero no es cierto. Si yo en mi demanda le digo a un tribunal, oye, protege este derecho humano porque en Europa lo protegieron de esta forma, pues alguno me dirá, como dice muy bien Ramiro, oye, pero no es obligatorio lo que dicen en Europa. No, pues sí, ya sé que no es obligatorio, pero pues puedes tú aplicar este mismo criterio. Tampoco tienes impedimento para aplicarlo. Y si aplicas ese mismo criterio que se aplica en Europa, vamos a proteger un derecho humano. Eso es lo ético. A mí no me resulta ético decir no voy a revisar en ninguna parte del mundo más que lo que es obligatorio y si no es obligatorio, pues ya hasta ahí llego, me quedaría corto.
no tendría lo que les digo, el pensamiento crítico. Si tengo pensamiento crítico, voy a tratar de proteger ese derecho humano y voy a buscar el criterio donde esté para protegerlo. Entonces, rápidamente con esto vamos a concluir. Les voy a decir los 3 diseños que hay en el mundo. En Europa, luego el criterio anglosajón y luego cómo estamos en México, pues para ver después cómo lo podemos perfeccionar en México, pero sí es importante conocer, pues desde mi punto de vista, estos 3 modelos muy importantes. Primero, el modelo de la Unión Europea, el modelo europeo. Allá cómo están, cómo protegen los derechos humanos y en su caso, los derechos políticos. Y acuérdense que los derechos políticos, pues son derechos humanos, son derechos fundamentales y también son, obviamente, derechos políticos. Pero cualquier otro derecho, ¿cuál es la protección que le dan en Europa a todos estos derechos? Y en Europa, fíjense, tienen un modelo nacional y un modelo supranacional. Es muy avanzado, ¿no? Este sistema europeo, en donde pues todos los países que forman parte de la Unión Europea, por ejemplo, pues tienen su propia constitución, tienen su propio poder legislativo, su parlamento y tienen sus propios tribunales. En cada país europeo hay un tribunal europeo de la Unión Europea, hay un tribunal constitucional. En España tienen el Tribunal Constitucional Español, en Alemania el Tribunal Federal Constitucional Alemán, ¿no? En Francia el Consejo Constitucional francés, en Italia la Corte Constitucional Italia y así. Esos tribunales constitucionales protegen normas que están en la constitución de esos países y son los máximos tribunales en esos países. Pero cuando resuelven esos tribunales constitucionales europeos, los va a revisar, fíjense, una instancia supranacional. Es decir, en Europa está el derecho nacional, pero también está el derecho europeo. Inclusive se está hablando ya de tener una constitución europea sobre las constituciones nacionales. Pero ahorita solamente estamos, por ejemplo, en materia electoral, en la Carta de Derechos Fundamentales y Principios Democráticos. Pero hay un derecho europeo superior al nacional. Hay un Parlamento Europeo que crea legislación, leyes europeas superiores a las nacionales en Europa. Y hay un Tribunal de Justicia de la Unión Europea que emite jurisprudencia, y esa jurisprudencia, ojo, es obligatoria para todos los tribunales constitucionales de todas las naciones. Es decir, hay una instancia, un sistema jurídico supranacional. Hay las 2 instancias. Entonces, por ejemplo, si yo soy español, cuando me resuelve mi máximo tribunal, que es el Tribunal Constitucional Español, todavía puedo impugnar esa sentencia a la instancia europea. Entonces, yo como español también tengo derechos europeos, también soy una persona europea que me van a proteger todos mis derechos humanos, no solamente en la instancia nacional, sino en la instancia supranacional. El derecho europeo puede ser que me proteja un derecho humano cuando no me lo proteja el derecho nacional. Y además del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en muchos casos protege derechos de las personas europeas, también está el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es decir, o la Corte Europea de Derechos Humanos. Tienen 2 tribunales europeos con la finalidad de proteger derechos humanos de todas las ciudadanas y ciudadanos europeos, no de un país, de todos los países que forman parte de la Unión Europea, van a tener 2 tribunales supranacionales que también van a proteger sus derechos humanos. Entonces, no es que ya dijo el Tribunal Constitucional Español esto, no me puedo ir a una instancia supranacional. Tengo doble protección. ¿Quiénes son los más beneficiados con esta doble protección? Pues obviamente todas las ciudadanas y ciudadanos europeos. Y por ejemplo, si yo soy italiano, puedo estudiar en Bélgica, y si soy de Bélgica, puedo estudiar en Holanda, y si soy de Holanda, puedo estudiar en Alemania, y no hay ningún problema, porque todos esos países ya saben que tienen que proteger todos los derechos humanos de todas las personas que forman parte de la Unión Europea, no solamente de las personas nacionales, sino estas cortes europeas deben de proteger los derechos humanos de todas las personas que forman parte de la Unión Europea, con sus normas europeas y con sus tribunales europeos. Ese es el primer diseño.
protector de derechos humanos. Importantes, no hay muchos, pero uno de los más importantes. El otro de los más importantes es el sistema anglosajón. Vamos a hablar solamente de 3 países, ¿no? Reino Unido, Canadá y Estados Unidos. En Reino Unido y Canadá y Estados Unidos, fíjense, hablando de la interpretación convencional, no hacen caso a convenciones, no hacen caso a tratados internacionales, no les gusta sujetarse a sentencias de tribunales internacionales. Por ejemplo, la Suprema Corte de los Estados Unidos de América no se sujeta a sentencias de un tribunal internacional. La Suprema Corte de Estados Unidos dice, lo que yo diga será la última palabra y mis sentencias no las va a revisar nadie. Inclusive los precedentes de la Suprema Corte como del Reino Unido es la máxima norma, más allá de la Constitución y de cualquier otra norma internacional. Lo que se revisa siempre en Estados Unidos y Reino Unido son sus precedentes. O sea, si yo soy una abogada o abogado en Estados Unidos o Reino Unido, que es el sistema anglosajón, entre otros países, yo tengo que revisar solamente los precedentes de la Corte, nada más. Y con eso voy a resolver todos mis asuntos. No tengo que irme a una ley, a otra ley, y luego a la otra ley, y luego al reglamento, y luego al lineamiento, y luego qué dice esta norma y qué dice aquella, como en México. En Estados Unidos nada más es precedente de la Corte, punto. Eso es lo que tenemos que revisar y eso lo tenemos que aplicar. ¿Y qué dicen en el margen internacional? ¿Qué dicen? No, en Estados Unidos y en Reino Unido no les interesa qué dicen los tribunales internacionales. Vean qué pasó en Reino Unido, se separó de la Unión Europea, porque ellos dicen, lo que digamos aquí es la última palabra. Obviamente, los precedentes, ojo, del Reino Unido y los precedentes de los tribunales de Estados Unidos pues, son precedentes protectores de derechos humanos, muy importantes. Y en Estados Unidos dicen, pues si la Corte de mi país protege todos los derechos humanos de todas las personas americanas, no es necesaria la instancia internacional. No necesitamos como Europa tener tribunales internacionales y que revisen mis precedentes y mis sentencias. Entonces pregunta en Estados Unidos y va a decir, pues la Corte Interamericana muy respetable, tiene su jurisprudencia, pero aquí en Estados Unidos no es obligatoria. Aquí en Estados Unidos todo se basa en nuestros precedentes. Entonces llegan miles de asuntos a la Corte cada año, pero la Corte dice, pues no puedo resolver los miles, solamente voy a resolver 80, 90 y voy a resolver los más importantes, los que van a crear un nuevo precedente en nuestro país. Y muchos asuntos que resuelve la Corte, pues están involucrados derechos humanos, entre ellos los derechos políticos. Entonces, cuando hay protección de derechos políticos en Estados Unidos, pues también cualquier jueza o juez en el mundo, pues tiene que revisar esos precedentes, porque pueden ser importantes y pueden ser protectores de algún derecho humano o de algún derecho político y decir, pues si en Estados Unidos protegen estos derechos, pues quizá en México también. Entonces, es lo contrario a los europeos. Acá la Corte es la máxima autoridad, sus precedentes es lo que rige y no hace mucho caso al derecho internacional. Entonces, vean, tenemos las dos posiciones. ¿Qué hacemos nosotros en México? Nos vamos al derecho europeo con el derecho nacional y el derecho europeo y los tribunales europeos, o nos vamos al sistema anglosajón, donde diga lo que digan los tribunales de sus países es la última palabra y todo se rige en precedentes. En Reino Unido no revisan qué dice el Código Civil, por ejemplo. En Reino Unido revisan qué dice el precedente de sus máximos tribunales. En Estados Unidos también no dicen, a ver, ¿qué dice la ley? No, a ver, búscate precedentes de la Suprema Corte. Y con eso, pues resolvemos el asunto. Y nuestra demanda la planteamos en precedentes de la Suprema Corte de los Estados Unidos y no nos vamos a lo internacional. Pues vean, tenemos los dos modelos. ¿Qué hacemos en México? ¿Qué modelo aplicamos? Y pues les voy a decir una cosa, en México tenemos como un híbrido, tenemos algo de la Suprema Corte de Estados Unidos, tenemos temas relacionados con el diseño anglosajón, pero también tenemos muchos temas relacionados con el sistema europeo. Pero además en México tenemos un sistema jurídico muy particular, porque ya les dije,
Por ejemplo, la Suprema Corte de Estados Unidos es un tribunal constitucional. En Canadá también tienen su tribunal constitucional. Todos los países de Europa tienen sus tribunales constitucionales, ya los vimos. En México, ¿qué creen? Tenemos 2 tribunales constitucionales. Y entonces es un diseño muy, muy particular por la historia que tiene nuestro país en el tema político electoral. Como venimos de un partido hegemónico durante muchos años, donde no había tribunales que protegieran derechos políticos, pues en México se decidió, por ahí más o menos de 1990, crear un tribunal especializado. Pero ojo, fuera del Poder Judicial ordinario, que no tuviera nada que ver la Suprema Corte de Justicia. Entonces todo el mundo llama la atención cuando en 1990 nace el IFE, pero también nace el TRIFE y dicen, bueno, y este TRIFE se maneja solo, ¿cómo le hacemos? Porque luego en 1990 se reformó ese TRIFE, el antecedente de este tribunal, y se dijo las sentencias del Tribunal Federal Electoral son definitivas e inatacables, no las puede revisar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y después viene 1996 y viene 2007 y se dice el Tribunal Electoral es un tribunal constitucional, tiene jurisdicción constitucional y el Tribunal Electoral tiene atribuciones para inaplicar una norma cuando no se ajuste a la Constitución o para inaplicar una norma cuando no se ajuste a tratados internacionales. Y cuando hace la inaplicación de esa norma el tribunal y resuelve en una sentencia, esa sentencia es definitiva e inatacable y no la puede revisar la Suprema Corte. Entonces, por ejemplo, los europeos nos dicen, oigan, ustedes en México tienen 2 tribunales constitucionales, uno que ve todas las materias, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y otro que ve solamente lo electoral, lo político, que es el Tribunal Electoral. Y pues sí, efectivamente. Y las sentencias de la Corte no las puede revisar el Tribunal Electoral, y las sentencias del Tribunal Electoral no las puede revisar la Suprema Corte. Por lo tanto, tienen 2 tribunales constitucionales. Pero ojo, pero además de eso, de que hay 2 tribunales de última instancia con jurisdicción constitucional, que sus sentencias nadie las revisa, pero además de eso estamos sujetos al sistema convencional, al sistema interamericano. Y tenemos que y podemos acudir a otra instancia cuando sea necesario, podemos acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos le puede ordenar al Estado mexicano vía una sentencia, pues que modifique sus disposiciones legales, ¿no? Entonces, fíjense, de alguna forma, pues estamos también, como los europeos, nos vamos a una instancia internacional a veces, pero a veces no. Y ya si lo enfocamos a la materia electoral, fíjense lo que pasa en la materia electoral. En materia electoral nos dice nuestra propia Constitución mexicana, ¿sabes qué? Tu Tribunal Electoral tienes que resolver tales asuntos en tales fechas. Por ejemplo, se los digo rápido, que se impugna la elección presidencial. Bueno, pues todos los asuntos relacionados con la elección presidencial los tienes que resolver el 31 de agosto. Pero ¿sabes qué tribunal electoral? Pues eres un tribunal constitucional, tienes máximas atribuciones, puedes inaplicar normas cuando se estimen contrarias a la Constitución o contrarias a los tratados internacionales, tus sentencias son definitivas e inatacables. Muy bien, todo muy bien, pero los asuntos de la elección presidencial, si es que se impugna, los tienes que resolver el 31 de agosto. Entonces, ¿saben qué? Ahí nos parecemos, el Tribunal Electoral, nos parecemos a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando resuelve, por ejemplo, el Tribunal Electoral impugnaciones de la elección presidencial, sus sentencias ya nadie más los va a revisar, como la Suprema Corte de Estados Unidos. ¿Y qué pasa con el ámbito convencional? Es un tema interesante. No van a revisar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nunca va a revisar las sentencias del Tribunal Electoral, como en Estados Unidos, o le vamos a hacer como en Europa, que las sentencias del Tribunal Electoral las revise un órgano internacional, un tribunal internacional. Pero ¿saben qué pasa en México? Que no da tiempo de que las sentencias del Tribunal Electoral las revise un órgano internacional.
porque si el tribunal le dice tienes que resolver todos los asuntos relacionados con la elección presidencial el 31 de agosto, es porque ya después va a tomar posesión el candidato ganador. ¿Cuándo nos daría tiempo de ir a la instancia internacional y esperar qué dice la Corte Interamericana sobre una sentencia del Tribunal Electoral? A lo mejor el presidente ya tiene 3 años en funciones y la Corte Interamericana nos va a decir, oye, ¿sabes qué Tribunal Electoral corrige esta sentencia? Pues no, es imposible. O te revoco tu sentencia, pues menos. No se puede. O sabes qué Estado mexicano hace esto y aquello, pero ya el presidente es el presidente. O la presidenta es la presidenta. Y eso ya nunca va a cambiar. A lo mejor luego la Corte Interamericana le dice al Estado mexicano, oye, ¿sabes qué? Modifica estos temas en materia electoral. Ya me voy a un ejemplo concreto. Acuérdense cómo Castañeda fue al Tribunal Electoral, luego fue a la Suprema Corte y terminó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero aquí está el ejemplo claro, ¿no? Él quería ser candidato independiente, no lo logró para una elección presidencial, porque no había candidaturas independientes. Después se fue a la Corte Interamericana, pasaron varios años, hasta la Corte Interamericana le dijo al Estado mexicano, le paga sus gastos y costas a Castañeda, ganó el asunto y luego también la Corte le dijo al Estado mexicano, tienes que implementar la figura de las candidaturas independientes y todos los medios de impugnación necesarios, etcétera, todo. Y ya en el 2012, 2014 se implementó la figura de las candidaturas independientes y todo lo que ustedes quieran, y se le hizo caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero la pregunta es, Castañeda no fue candidato independiente. Logró muchas cosas, pero no logró ser candidato independiente, porque no establecían eso las normas en México en ese momento. Entonces Castañeda pues cumplió con lo que dice la Constitución. Las sentencias del Tribunal Electoral son definitivas e inatacables. Si después se fue a la Corte Interamericana fue para conseguir otros temas, pero ya no consiguió ser candidato independiente, porque la sentencia del Tribunal Electoral fue definitiva e inatacable. Entonces no hay instancia internacional directa para esos casos. Si alguien va al tribunal, no puede decir, después de ir al tribunal electoral me voy a la Corte Interamericana. Pues a lo mejor después te vas, pero ese proceso electoral ya terminó. Por ejemplo, que alguien quiere que se anule una elección de diputaciones federales y no está de acuerdo con la sentencia del tribunal, me voy a la Corte Interamericana, bueno, te vas a ir a la Corte Interamericana, pero esa elección de diputaciones federales ya se anuló y no va a haber ninguna corrección después. Y va a haber elección extraordinaria. Y yo les aseguro que cuando resuelva la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esa persona que ganó la elección extraordinaria ya hasta cumplió con su periodo de diputado o diputada. Entonces, en materia electoral es lo que tiene México, es un tema muy especial y las sentencias del Tribunal Electoral sí son definitivas e inatacables. Y entonces la interpretación convencional, los tribunales internacionales no da tiempo de ir a ellos para resolver un asunto durante un proceso electoral, pues no da tiempo. Entonces, ¿qué hace el Tribunal Electoral? Fíjense, revisa temas constitucionales, como los tribunales constitucionales en Europa, pero al mismo tiempo revisa temas convencionales. Entonces, si ustedes ven una sentencia importante del Tribunal Electoral de algún nuevo criterio, algún tema importante, o si revisan las jurisprudencias del Tribunal Electoral, van a ver que la jurisprudencia tiene sustento constitucional y sustento convencional. O sea, en pocas palabras, el Tribunal Electoral hace las dos cosas al mismo tiempo. Aplica la Constitución y aplica tratados internacionales. El que va al Tribunal Electoral no tiene que ir a las dos instancias, a la nacional y a la supranacional. En la misma instancia le van a ver temas nacionales y temas convencionales. Entonces, cuando resuelve las sentencias el Tribunal Electoral, pues aplica tratados internacionales, aplica jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para que esa persona, pues como no le va a dar tiempo de ir a la Corte Interamericana, pues ya el tribunal está diciendo, mira, la Corte Interamericana dice esto y lo vamos a aplicar aquí en esta sentencia. Ya no vas a tener que ir a la Corte Interamericana. Y te voy a resolver tu asunto en tiempo, en este proceso electoral, para que aplique en este proceso electoral. Entonces, en pocas palabras, el Tribunal Electoral es un tribunal constitucional y también es un tribunal que ejerce control convencional al mismo tiempo.
Entonces no estamos como en Estados Unidos, que no le hacen mucho caso a los tratados internacionales, pero tampoco como en Europa, que nos vamos a las dos instancias. En México nos vamos a una sola instancia, que es el Tribunal Electoral, y esa sola instancia aplica la Constitución y aplica tratados internacionales. Pero con esto quiero terminar. ¿Qué nos dice la ética? La ética nos dice, pues, que el Tribunal Electoral efectivamente debe de aplicar tratados internacionales y debe de aplicar la Constitución. Y también nos dice la legislación que el Tribunal Electoral, por ejemplo, está obligado a revisar la jurisprudencia del propio Tribunal Electoral, a revisar la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a revisar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso es lo que nos dice la ley y el sistema jurídico en México en materia electoral. Pero a ver, si aplicamos la ética, como lo señalaba muy bien Ramiro, pues imagínense, ustedes están en el Tribunal Electoral, les llega un asunto donde les están pidiendo protección a un derecho político que les vulneraron, el que ustedes quieran. Por ejemplo, rápido, me voy. Ustedes están en la cárcel, no tienen una sentencia definitiva, pero ya están en la cárcel ahí, llevan todo un juicio, todo un asunto que ya lleva 6 años. Ustedes no pudieron salir bajo fianza, pero no tienen una sentencia definitiva y están en prisión hasta que se resuelva su asunto. Para bien o para mal, pero están en prisión, ¿no? Y entonces quieren votar. Y entonces le dicen al INE, oye, quiero votar. Pero el INE les dice, ya te suspendimos tus derechos político-electorales porque estás en prisión. Tienes un auto formal prisión o lo que ahora se llama una autovinculación a proceso. Y la ley dice que si te dictan un auto de vinculación a proceso, pues ya no puedes votar. Y entonces eso le dice el INE y entonces esta persona se va al tribunal. Y le dice, oye, tribunal, pues protege mi derecho político electoral de votar porque estoy en prisión, pero no tengo una sentencia definitiva. Entonces, fíjense, jurídicamente el tribunal está obligado a revisar qué dice la Corte sobre esos temas, qué dice el propio Tribunal Electoral en su jurisprudencia y sus precedentes sobre esos temas, y qué dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre esos temas. Esa es la obligación del tribunal, de revisar esas normas y esas jurisprudencias. Pero el tribunal no está obligado a revisar, por ejemplo, una jurisprudencia de un tribunal europeo. Pero éticamente lo tendría que hacer el tribunal, porque si por ahí en un tribunal europeo hay un criterio protector del derecho político de esa persona que está en prisión, pues hay que revisarlo, hay que encontrarlo y hay que traerlo a México. Y como decía muy bien Ramiro, es que ¿con qué fundamento? Es que eso no es obligatorio. Es que ¿por qué voy a hacer eso? No, pues no hay fundamento que te obligue. Pero si tú dices, si encuentro ese criterio en Europa y lo traigo a México y protejo el derecho humano de esa persona, en este caso el derecho político, que es mi principal función, pues lo voy a hacer, aunque no esté obligado, porque mi objetivo es proteger ese derecho humano. Les digo, aplicando el pensamiento crítico. Voy a ir más allá de lo que ya está. Voy a ir más allá de lo que estoy obligado, con la finalidad de proteger ese derecho. Entonces el tribunal, cuando le llegaron casos así, pues no solamente revisó la jurisprudencia de la Corte, también revisó la jurisprudencia de la Corte Interamericana, pero también revisó temas en Europa, jurisprudencia de tribunales europeos, jurisprudencia de tribunales constitucionales también en Europa, de distintos países. Y llegó, fíjense, a la conclusión de que se tenían que proteger, fíjense, 4 derechos humanos a esa persona que dijo que quería votar porque estaba en prisión, pero no tenía sentencia definitiva. Estaba llevando el juicio apenas, con un auto formal prisión, y obviamente está, pero quería votar. Y le dijo el tribunal, pues tienes razón y vamos a protegerte 4 derechos humanos relacionados con la materia político-legal. Primero, tu derecho a votar. Lo vamos a proteger porque es un derecho constitucional y también convencional, que está en los tratados internacionales. Segundo, debido proceso. Debido proceso también es un derecho humano que está en la Constitución
y que está en diversos tratados internacionales. Tercero, presunción de inocencia. Es un principio y un derecho que también está en la Constitución y en tratados internacionales. Vean cómo el tribunal revisó las dos cosas, Constitución y qué dicen tratados internacionales en el mundo, ¿no? Y qué dice jurisprudencia en el mundo. Y cuarto, que está en México, el cuarto derecho humano que protegió el Tribunal Electoral a esta persona que quería votar y está en prisión fue derecho de identidad. ¿Por qué derecho de identidad? Bueno, el derecho de identidad también es un derecho humano. También está plasmado en la Constitución que todas las personas tenemos que tener derecho de identidad. ¿Y quién nos da el derecho de identidad en México? El INE, vía la credencial para votar con fotografía. Nuestra credencial es un documento que protege nuestro derecho de identidad también. Entonces, con base en esos 4 derechos humanos, revisando el Tribunal Jurisprudencia Europea, jurisprudencia de la Corte Interamericana y temas nacionales, pues resolvió a favor de esa persona que solicitó votar en las elecciones, aunque estuviera en prisión. Y posteriormente, pues, ¿qué sucedió, por ejemplo, en este 2023, en las elecciones que acaban de pasar en Coahuila y en el Estado de México? Todas las personas que estaban en prisión en el Estado de México pudieron votar, si no tenían una sentencia definitiva para proteger su presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho a votar y el derecho de identidad. Y ahorita en el Estado de México, pues todas las personas que estaban en prisión sin tener una sentencia definitiva pudieron votar y votaron para estas elecciones de gobernatura en el Estado de México. Pero, insisto, se tuvo que revisar diversas legislaciones en diversas partes del mundo. Y el tribunal aplicó control constitucional y control convencional al mismo tiempo. Es decir, revisó qué dice la Constitución, pero también revisó qué dicen tratados internacionales. Hizo una interpretación constitucional y también hizo una interpretación convencional, porque la propia Constitución obliga a la interpretación convencional. Y vean cómo esta persona que estaba en prisión y que quería votar, pues ya no tuvo que acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No fue necesario, porque aquí el tribunal aplicó lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos y porque además si hubiera ido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues ya cuando le resuelve ya pasó la elección. Entonces este es un tema muchas veces que también está muy relacionado con el pensamiento crítico y con la ética de no solo revisar lo que es obligatorio para nosotros. Hay que revisar todo, aunque no sea obligatorio, con el único objetivo de proteger cualquier derecho humano. Por eso está este tema entonces de ética con interpretación convencional. Siempre tenemos que hacerla, siempre tenemos que buscar convenciones en el mundo, siempre tenemos que buscar jurisprudencia no solamente obligatoria, sino de otros tribunales en el mundo importantes que protegen derechos humanos y traerla a México con la única finalidad de proteger derechos humanos también en México, entre ellos derechos políticos, y que esa protección sea una realidad, no solamente que quede en el texto, sino que las sentencias sean eficientes y de verdad protejan derechos humanos. Y simplemente, como les dije ahorita, un gran ejemplo pues es este, que ahora en el Estado de México, en esta elección que acaba de pasar de la gobernatura, pues todas las personas que estaban en prisión pues pudieron votar si así lo solicitaban. El único requisito era que no tuvieran una sentencia definitiva, ¿no? Ya si no había sentencia definitiva, entonces había que proteger, insisto, sobre todo el debido proceso y la presunción de inocencia que aplican para cualquier asunto y para cualquier protección de cualquier derecho humano. Siempre tenemos que pensar en el debido proceso y en la presunción de inocencia. No podemos cancelar una serie o restringir una serie de derechos humanos si todavía no se está defendiendo a esa persona, si todavía no hay una sentencia que acredite efectivamente que hay que suspenderle una serie de derechos a esa persona. Mientras no tengamos la sentencia definitiva, insisto, debe privilegiarse la presunción de inocencia y también debe privilegiarse el debido proceso. Y bueno, así están los sistemas, el europeo, el anglosajón
Y en México, pues les digo que tenemos 2 tribunales constitucionales, ambos hacen interpretaciones convencionales y todos estos 2 tribunales, tanto la Corte como el Tribunal Electoral, pues revisan temas convencionales, ¿no? En todo el mundo, revisan jurisprudencia de tribunales constitucionales en todo el mundo o de tribunales internacionales importantes en el mundo, pues para traer muchas veces esos criterios a México y aplicarlos en México con la única finalidad de proteger derechos humanos. A lo mejor les digo, una persona dice no es obligatorio y es mucho más trabajo, pues no lo voy a hacer. Ah, muy bien, pero eso no es ético. A lo mejor no está obligado a hacerlo y no lo hace, pero seguimos con el tema de la ética. Eso no es ético porque no agotó todas las posibilidades para proteger un derecho humano. ¿Y por qué no las agotó? Pues porque no era obligatorio. Pero como que no es la salida, ¿no? Como que no es un perfil ético decir, pues como no es obligatorio, a lo mejor en Europa sí protegen ese derecho humano, pero yo no lo voy a proteger en México, porque no es obligatorio, nadie me obliga, no hay jurisprudencia, pues ni siquiera lo voy a analizar, ¿no? Sí lo puede hacer. Y jurídicamente, como dijo muy bien Ramiro, pues hay fundamento y dice, no estoy obligado. Pero si incorporamos 2 elementos muy importantes, pensamiento crítico y ética, pues lo vamos a hacer. Y muchas veces los magistrados o las magistradas, por ejemplo, aquí en el Tribunal Electoral, le dicen a una secretaria, un secretario de estudio y cuenta, pues oye, revisa en otros tribunales europeos, ¿qué dicen? O revisa qué dice la Corte de Estados Unidos, o revisa, por ejemplo, qué dice la Corte Constitucional de Israel, y si por ahí encontramos algo, pues nos lo traemos a México, con el único objetivo de proteger el derecho político de esa persona. Les digo, aunque no sea obligatorio traernos un criterio europeo, pues si lo podemos hacer y lo resuelve aquí un tribunal constitucional como la Corte o el Tribunal Electoral, pues ya va a ser un criterio que va a aplicar en México, porque lo está resolviendo un máximo tribunal en nuestro país. Y ojo, pues la jurisprudencia del Tribunal Electoral es obligatoria para todas las autoridades electorales en nuestro país. Y por eso sucedió, resolvió la sala superior y dijo, sí pueden votar las personas que están en prisión si no tienen una sentencia definitiva, atendiendo a presunción de inocencia y atendiendo a debido proceso, a su derecho de identidad, a su derecho político de votar. Se emitió esa sentencia que se revisó antes de emitir esa sentencia, criterios en muchos países del mundo, ya que se emitió, entonces posteriormente se le dijo al INE, ¿sabes qué? Para la elección del Estado de México van a poder votar todas las personas que se encuentren en prisión sin tener una sentencia definitiva. Y entonces seguramente, ¿qué va a pasar en 2024? En 2024, obviamente, todas las personas que se encuentran en prisión sin tener una sentencia definitiva van a poder votar, atendiendo este criterio de protección con disposiciones constitucionales y con disposiciones en convenciones o en jurisprudencia de la Corte Interamericana, que nos obliga, pero también revisando jurisprudencia y precedentes de otros tribunales en el mundo, ¿no? Entonces, a eso me refería yo con la ética. Sí, adelante, Ramiro, te escuchamos. Gracias, doctor. Incluso, bueno, yo leí una tesis hace unos días en el que una de las salas hablaba sobre el control difuso y el control concentrado, y hace Sí, referencia al difuso de las autoridades locales, en el sentido de que, si bien es cierto, no tienen las facultades bueno, no están impedidas para hacer control concentrado, en razón de que implicaba una interpretación a la Constitución, y ello es propio del Poder Judicial de la Federación. Tampoco podían pasar de largo cuando el justiciable se lo solicitara, en razón de que esa actitud de indiferencia es contraria al nuevo paradigma de los derechos humanos. exactamente, Ramiro, tienes toda la razón. Y ya de hecho ya el tribunal y la Suprema Corte también ha señalado que los tribunales en los estados deben de ejercer un control convencional y constitucional conforme a su legislación. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si un tribunal electoral o un tribunal superior, ¿no? De cualquier estado, por ejemplo, de Nuevo León, se encuentra con una norma en Nuevo León contraria a un tratado internacional o contraria a la Constitución, puede inaplicar ese tribunal estatal
esa norma, porque es contraria a la Constitución o es contraria a un tratado internacional. Y la está inaplicando un tribunal ejerciendo, como muy bien dices tú, Ramiro, control difuso. No es la Corte ni el Tribunal Electoral, es un tribunal estatal en Nuevo León que está ejerciendo control difuso, pero con el objetivo de proteger ese derecho humano, inaplicando una norma de su estado. Y ya lo ha señalado la Corte que sí se puede hacer, y en materia electoral ya lo ha señalado el Tribunal Electoral que sí se puede hacer. Pero además, ya con esto termino, está en el 133, te me adelantaste un poco, Ramiro, pero muy bien, porque esto lo dice también claramente el 133, que luego se nos olvida revisar, pero ahí se dice, ¿saben qué? Lo tienen que hacer todas las jueces y jueces del país, no solamente los que integran los tribunales constitucionales de última instancia. Y vean cómo dice el 333, esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados internacionales que estén de acuerdo con la Constitución, celebrados por el presidente y aprobados por el Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Y luego aquí viene el párrafo interesante, dice, los jueces, pero todos los jueces, o sea, dice, los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a la Constitución Federal y a los tratados internacionales, es decir, deben de aplicar la Constitución y los tratados internacionales, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de sus entidades federativas. O sea que si yo soy juez o jueza en Nuevo León, más allá de lo que diga la Constitución o la ley de Nuevo León, debo de aplicar la Constitución Federal o los tratados internacionales. Y en consecuencia debo de aplicar la jurisprudencia que hable de la Constitución Federal o la jurisprudencia que hable de tratados internacionales. Independientemente de lo que diga mi ley en mi estado, yo tengo que aplicar lo que dice la Constitución, lo que dicen los tratados y lo que dice la jurisprudencia que interpreta la Constitución y los tratados. Entonces ahí está exactamente, Ramiro, eso que tú que señalas muy bien, existe el control difuso, lo deben de hacer todas las juezas y los jueces estatales, y yo si soy litigante, por ejemplo, pues puedo ir con un juez estatal y decirle, oye, no apliques esta norma de Nuevo León porque es inconstitucional o porque es inconvencional, y entonces el Tribunal de Nuevo León tendrá que inaplicar esa norma y ajustarse a lo que dice la jurisprudencia, la Constitución y los tratados internacionales. La jurisprudencia, pues que interpreta, ¿no?, directamente a la Constitución, o la jurisprudencia donde se interpreta directamente a tratados internacionales. Entonces, tienes toda la razón, Ramiro, ¿no? Aquí hay que ajustarnos desde cualquier nivel, cualquier orden de gobierno, tenemos que ajustarnos a lo que dice la Constitución y los tratados internacionales sobre cualquier otra norma. Como lo dice muy bien el 133, cumple con lo que dice la Constitución y los tratados, a pesar de disposiciones en contrario que puedan existir en las legislaciones locales, porque desafortunadamente en México, pues sí, muchas veces hay contradicciones entre la Constitución federal y entre la Constitución local. Y cuando tengamos ahí una contradicción, que no debería de existir, porque se aprueba una Constitución local contraria a la Constitución federal, porque se aprueba una norma, pues no sabemos, pero se aprueba. Entonces, cuando encontremos una norma legal o constitucional de un estado contraria a la Constitución federal, lo que tenemos que aplicar es la Constitución federal sobre cualquier otra norma, ¿no? Entonces sí existe en realidad el control difuso y ya se han pronunciado tanto la Suprema Corte como también el Tribunal Electoral, refiriéndose a tribunales electorales estatales que deben de aplicar este control difuso y que deben de aplicar normas constitucionales y normas convencionales sobre cualquier otra norma que pudiera ser contradictoria en la legislación local. Muchas gracias, Ramiro, por tu participación. Y bueno, de verdad les agradezco a todas y a todos los que están presentes el día de hoy, pues que me hayan escuchado, que hayan estado atentos aquí en esta pequeña presentación, en esta pequeña plática. Yo quiero decirles que no sé, todavía no me han dicho si los voy a ver en otra plática en este diplomado, pero quiero decirles dos cosas. Primero, que si no los veo, pues hay una oferta académica muy amplia en la Escuela Judicial Electoral. Vamos a tener ya el próximo mes 21, creo que van a ser 21 diplomados o 22 diplomados, así como este,
virtuales que duran aproximadamente un mes. Entonces revisen la oferta académica, si les interesa algún otro diplomado, ahí estamos a sus órdenes. Mi correo electrónico, los repito, es dario.mora@te.gov.mx. Ahí estoy siempre a sus órdenes. Escríbanme cualquier duda que tengan, con todo gusto escríbanme, ahí estoy a sus órdenes, no solamente sobre este diplomado, cualquier tema electoral o cualquier tema de la Escuela Judicial Electoral, en lo que yo pueda ayudarles, de verdad, con toda confianza, escríbanme, ahí estoy a sus órdenes siempre, no solamente en este diplomado, y podemos ver con todo gusto cualquier otro tema. Les agradezco de veras a todas y a todos su atención, y quiero decirles también, pues, que los quiero felicitar, ¿no? A ustedes, porque pues el que estén aquí en un diplomado a estas horas, yo sé que todos ustedes tienen muchas ocupaciones, pero que estén aquí muy atentos durante todas estas sesiones, pues eso habla muy bien de ustedes, entonces los felicito, ojalá concluyan este diplomado, se les dé su reconocimiento y pues también una felicitación por haber estado en este y no pierdan la oportunidad, si pueden, estar en otros. Eso habla muy bien de ustedes porque son ciudadanas y ciudadanos que además de todas sus actividades están informándose y están estudiando sobre otros temas, ¿no? Si todas las mexicanas y mexicanos fueran como ustedes, pues tendríamos un país completamente distinto. De verdad me dio mucho gusto estar con ustedes y ojalá los vuelva a ver en otra ocasión, en este diplomado o en otro. Por lo pronto les mando un fuerte abrazo, que tengan buenas noches y nos vemos a la próxima. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, Gabriela. Gracias, Raúl. Gracias, Ramiro, por tus participaciones. Gracias, Evelyn. Gracias. A la que sigue. Gracias, Gracias, doctor. maestro. Gracias a Bonita ustedes, noche. buenas noches. Hasta luego, buenas noches.